Shalom, shalom familia amada, siempre recordándoles en nuestras oraciones, siempre unidos en un mismo ruaj, en un mismo sentir, orando unos por otros. El Eterno es bueno con cada uno de nosotros, su rahamim, su misericordia es infinita, su compasión y su benevolencia. Bienvenidos todos a este su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México. Gracias Padre le damos por este tiempo de meditación en su palabra, por este contexto cultural que usted ha traído a nuestras manos para seguir aprendiendo. Y de cierto, reconocemos su grandeza, infinita grandeza, lo profundo de cada escritura, que cuando usted nos enseña algo más, comprendemos que estamos de nuevo en el principio. Su palabra es inescrutable. Gracias a Abacadosh, Padre Santo, por alimentarnos y darnos la porción que necesitamos, porque de cierto usted pesa los corazones. Nada hay oculto delante de sus ojos, y usted nos da el crecimiento. Bendito es usted por sus planes perfectos para cada uno de sus hijos, los de la dispersión, los que estamos volviendo a casa, los que somos Israel, recuperando nuestra identidad. Gracias, Padre Eterno, por su rahamim. Le pedimos, Padre, su bendición para cada oyente, cada hermano, cada hermana y sus familias, presentes y futuras hasta su venida. Que su compasión y benevolencia despierten a cada uno de nuestros familiares. Que oigan su voz, la voz de nuestro buen pastor Yeshua, que dio su vida por nosotros y le sigamos. Y nos enseñe usted, Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, lo profundo, lo que no sabíamos. Aliméntanos, denos el pan de vida y denos, Padre Eterno, el agua de vida que necesitamos para salir adelante, para crecer, para hacer testimonio, para que usted nos perfeccione en cada área de nuestra vida. Gracias, Padre Eterno, porque sus planes son perfectos. Dice su palabra que adquiramos sabiduría y que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Así sea en el nombre de Yeshua. Gracias por tenernos escondidos en lo más secreto de su corazón. Gracias porque nos ha amado con amor eterno. Gracias Padre Eterno, que usted que comenzó la buena obra, usted sigue obrando en nosotros y la continuará hasta que seamos perfectos, santos, apartados. Gracias, Padre Eterno, por cada etapa de nuestra vida que usted nos ha dado y que usted dice que hasta la vejez nos ayudará, nos sostendrá, hasta las canas nos soportará. ¿Qué es la vida delante de usted? ¿Qué es la vida aún para nosotros? Es tan corta, tan efímera, como dice la Escritura, que somos como la flor del campo, que en la mañana florece y crece y en la tarde se seca, se corta y es echada al fuego. Gracias, Padre, porque hacemos tesoros con usted. Al terminar en esta tierra, su propósito de cada uno de sus hijos es el principio de una eternidad. Gracias, Padre Eterno, por la esperanza de vida y de vida eterna.
de la resurrección con un nuevo cuerpo incorruptible para estar con usted por la eternidad. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con su bendición perfecta y en esta hora nos enseña algo más de cómo usted habló a su pueblo Israel en el contexto histórico y cultural de aquel tiempo, y que ahora nos lo revela a nosotros que somos sus hijos, que estamos volviendo a casa en los países que estemos, recuperando nuestra identidad, porque nos ha atraído hacia usted con lazos de amor. Y nos une su mismo Espíritu Santo. No importa qué nacionalidad seamos, a dónde usted nos haya enviado en todo el mundo, nos une usted. Un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un único y mediador, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, mediador, nuestro Cohen Hagadol, el que intercede por nosotros ante usted. Y a través de él usted nos perfecciona y nos santifica hasta que llegamos a la estatura de nuestro Mesías. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Le adoramos y que su bendición alcance a todas las familias del mundo donde hay un representante suyo, y que siga esta salvación, esta herencia que usted nos da de bendecir nuestras generaciones hasta su venida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Muy bien, mis amados, pues vamos a ver un poco del contexto cultural e histórico de la porción semanal, que en hebreo es parashat, en plural es parashot, o sea, porciones. Ahora estamos en la porción número 14, Vaera, Vaera, que en español es se presentó. Cuando sale la traducción es donde se quedó el rollo abierto, y allí con esa frase se presentó, empieza nuestra lectura. Esta porción trae 12 temas. De cierto que nuestras hermanas amadas, Laurita Guerra y Elki Villanueva, nos están grabando todas las lecturas. Siempre usted nos enseña algo nuevo. Pero en esta hora, mis amados, para comprender un poco el contexto cultural e histórico, voy a mencionar los temas, que son 12. Ya con esto, si no has hecho la lectura, se te va a abrir un panorama de qué estamos hablando. Muy bien, el primer tema es que Hashem promete la redención de los israelitas. Segundo tema, Hashem ordena a Moshe y a Aarón a presentarse ante Paró. Paró en hebreo, faraón en español. Tema número 3. Descendencia de Reubén, Shimón y Leví. Genealogía de Moshe y Aarón. Cuarto tema. Hashem les adelanta a Moshe y a Aarón la actitud negativa de Paró. Tema número 5. Moshe y Aarón se presentan ante Paró. La señal de la serpiente. Tema número 6. Primera plaga. Sangre. Tema número 7. Segunda plaga. Ranas. Tercera plaga. Piojos. Cuarta plaga.
animales feroces. 10º tema, quinta plaga, epidemia. Número 11, sexta plaga, llagas. Tema número 12, séptima plaga, granizo. Repito la lectura o la porción semanal. Éxodo, Shemot, capítulo 6, verso 2 al capítulo 9, verso 35. Amén. Muy bien, pues comenzamos con el capítulo 6 de los versos 3 al 8, que habla sobre la determinación liberadora de Hashem, de nuestro Dios Todopoderoso. En la Nueva Versión Internacional, al Eterno se le menciona como Señor, que es Dios Todopoderoso. Una lectura que se haga superficialmente del texto 3, estoy hablando capítulo 6, para no estarlo repitiendo, me imagino que ya tomaron nota. Entonces, una lectura superficial, o sea, rapidito la leo, puede llevar a la conclusión de que el nombre del Todopoderoso es Señor. No era familiar para los patriarcas, Señor, aunque en Génesis 15:7 y Génesis 28:13 sugieren lo contrario. Ahora, es verdad que el Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y el Shaddai sí era conocido por los patriarcas, y en Génesis 17:1 y 35:11 es lo que está relacionado con los aspectos del pacto que fueron realizados durante la vida de los patriarcas. En contraste, el nombre del Eterno o el atributo del Eterno está relacionado con las promesas a largo plazo, particularmente la de la tierra. De modo que se puede decir correctamente que los patriarcas no lo experimentaron. O sea, que el Eterno no se hizo conocer a sí mismo de esta manera. Probablemente los patriarcas no adoraron al Todopoderoso con el nombre Santo. Pero el texto nos exige llegar a la conclusión de que ese nombre les era extraño. Por eso se le menciona como Señor, como Dios Todopoderoso, como el Shaddai. El lenguaje que se usa en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 libros que el Eterno le dio a Moisés que escribiera, toda la manera de presentarse el Padre era alusivo a lo que estaba sucediendo en el Antiguo Medio Oriente en cuanto al lenguaje. Por eso habla en este caso del brazo extendido, verso 6. ¿Por qué? Los egipcios estaban acostumbrados a escuchar del brazo extendido del faraón realizando hechos poderosos. El Eterno, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, que la escritura no fue para nosotros, o sea, no estábamos en ese tiempo en el Antiguo Medio Oriente, pero sí es para nosotros, a través de todo el tiempo mientras el hombre viva en esta tierra. Así que para entender por qué habla sobre brazo extendido, bueno, era algo familiar entre el pueblo egipcio y se había extendido a todos sus alrededores. Recordemos que Egipto en aquel tiempo era la primera potencia mundial.
Entonces el Eterno usa esta frase, brazo extendido, pero se refería a su brazo, no al de los dioses, ya que también al faraón se le consideraba como Dios. ¿Sí? Entonces el Eterno les habla el mismo lenguaje para que el pueblo comprenda de qué se trata, que no podía faraón ser Dios, porque él se iba a manifestar de tantas maneras que el mismo faraón iba a ser derrotado. Y todo lo que influía en él con todos sus dioses y todo el cosmos y todo lo que ellos tenían como fuente de poder. El faraón era el representante de los dioses, porque si funcionaba todo bien, había agua con el dios del agua, había cosecha, había que todo funcionara lo que es el movimiento de toda la creación del Eterno. Ellos le pusieron un nombre a cada manifestación para que funcionara el mundo. Pero si después vamos a ver con las plagas, por ejemplo, la oscuridad. Ahí, si había oscuridad, caía ¿cómo le puedo decir? Lo idealizado que tenían al faraón como Dios. Van a decir, está mal con los dioses. Faraón está mal con el dios de la oscuridad y por eso nos ha venido todo este caos. En otras palabras, el Eterno a través de todas las plagas hace manifestaciones poderosas para echar por tierra a todos los dioses de Egipto y para crear una inestabilidad y dudaran tanto de Faraón, que no estaba haciendo las cosas bien, porque él tenía que hacer las cosas bien para tener a los dioses contentos, entre comillas. Pero al caer todo eso y el Eterno con su brazo fuerte rescatar a su pueblo y subyugar al enemigo, iba a suceder algo impresionante. Así que la frase o lo que se refiere a brazo extendido, este lenguaje lo conocían los egipcios y ahora el Eterno iba a usar lo mismo para derrotar al faraón. Haz de cuenta que a ti te dicen, eres poderoso o poderosa, pero alguien se levanta con la misma simbología, pero no nada más simbología de, entre comillas, eres poderoso, sino realmente el Todopoderoso derrota el mito de los dioses y de lo que, entre comillas, el faraón llevaba en control, toda la creación del Padre, para guiar un pueblo a la idolatría. Por eso el Eterno dice, salgan de allí, no hagan lo que ellos hacen. Pero si yo hablo español, latino, pues para entender me tienen que hablar en mi mismo idioma. Porque si a mí me dicen algo como estaba viendo en Portugal, cómo se expresan, yo no entiendo muchas cosas, porque ellos tienen sus raíces. Entonces el Eterno habla el lenguaje que está sucediendo en ese entonces. Muy bien. Aquí cuando el Eterno dice que con su brazo extendido iba a derrotar al faraón, él, el Todopoderoso, estaba confirmando el juramento hecho a Abraham, representado levantando una mano hacia el cielo, su brazo extendido. Aquí podemos ver que la mención es un ademán, un movimiento de mano, brazo extendido. Es simplemente otra forma de referirse al juramento, ¿sí? Porque no hay poder superior al de Dios Todopoderoso para poder jurar por él. Brazo extendido, un ademán de juramento levantando las manos al cielo. Muy bien. Entonces, ese poder del Todopoderoso, porque nadie puede jurar por él, porque él es el gran yo soy. Mi nombre es, dijo a Moisés, yo soy el que soy y fuera de mí no hay otro. Pero lo tenía que dar a conocer a su pueblo. Bueno, continuamos.
Moisés y Aarón delante del faraón. Veamos en el capítulo 7, verso 9. Aquí está hablando de la serpiente. Bueno, en Egipto la serpiente era considerada un animal sabio y mágico. Y en esta traducción habla el nombre de la diosa. Tenían su diosa protectora del Bajo Egipto, que es representada como una serpiente. Y esta serpiente estaba sobre la corona del faraón. A esta diosa se le llamaba Wadjet, no sé la pronunciación en el mundo egipcio. Y sabemos que el enemigo es la serpiente antigua, entonces era el poder que ellos pensaban que eran dioses buenos. Todo es alusivo al poder que usa el enemigo y a lo que lo representa, ¿verdad? Así que esta serpiente en su corona del faraón llegó a simbolizar su poder. Pero además, Apopis, el enemigo de los dioses, otro dios enemigo de los dioses, Apopis, en forma de serpiente, representaba las fuerzas del caos. ¿Qué es caos? Oscuridad, destrucción, muerte. Bueno, entonces sobre esta serpiente de la corona del faraón representando a una diosa, Wadjet o Wadjet, había otro dios, Apopis, pero era también en forma de serpiente, pero representaba las fuerzas del caos. Por lo tanto, no es arbitrario el que la señal presentara una serpiente, sea cobra o sea cocodrilo. Y lo podemos ver en la historia de Egipto. Todo lo que está escrito, la evidencia que dejaron en las tumbas, en los féretros, en sus papiros o pergaminos, ¿sí? Ahí están esos dioses. Porque en el pensamiento egipcio no había otro ser más ominoso. Ominoso, el adjetivo significa culto y también significa abominable o despreciable. Exactamente, porque era ese dios Apopis que representaba las fuerzas de la destrucción y del caos. En los versos 11 al 13 del capítulo 7, estamos viendo a los magos del faraón. Los magos del faraón debieron haber sido especialistas en salmos y en encantamientos, así como eran conocedores de la literatura sobre los oráculos y los sueños. Ellos deben haber practicado la transferencia mágica basada en la idea de que hay una asociación entre un objeto y lo que simboliza. Por ejemplo, lo que es hecho al retrato de una persona le ocurrirá a esa persona. Y debieron haber usado sus artes para dar órdenes a los dioses y a los espíritus, se pueden llamar, de acuerdo a la escritura, ángeles caídos. La magia era la amenaza que mantenía unida la creación. Repito, la magia era la amenaza que mantenía unida la creación y se usaba tanto a la defensiva como a la ofensiva por quienes la practicaban, tanto humanos como divinos. Ahora, que no se practica hoy en día estas cosas, no tienen que ser los magos del faraón, pero todas estas prácticas de ocultismo son hasta el día de hoy. Entonces las usan para defenderse o para atacar. Pero es el mundo del caos, es el mundo espiritual de las tinieblas. Es participar con ese Dios
egipcio que le pusieron un nombre nada más, pero realmente es la serpiente antigua. Y ahí lo manifiesta a través de ser un dios en forma de serpiente. En los versos 11 y 12 del capítulo 7 de Éxodo, vemos que las varas se convierten en serpientes. Algunos han mencionado que hay un tipo de cobra que puede ser inmovilizada en forma rígida si se aplica presión en cierta parte del cuello, quizá haciendo posible que los magos egipcios aparecieran como si tuvieran varas que se volvían serpientes. Repito, quizá los magos hicieron que estas cobras se lo vieran como unas varas, porque aquí dice que les oprimían una parte de su cuello y se ponían rígidas. Tal vez haya sido esto, ¿verdad? Como si tuvieran varas que se volvían serpientes. Eso dicen los estudiosos. Este procedimiento es retratado en los amuletos con el escarabajo egipcio y se practica hoy en día. En todas las tiendas donde venden cosas que se cuelgan en el cuello o pulseras o tantas maneras de meter esa representación de magia en los hogares o en las personas. Por eso mucha gente no puede ser libre y va cayendo cada vez más en la oscuridad, porque lo adoran, que no se los toquen esos amuletos o esas representaciones. Y tienen mucha más simbología, ¿verdad? Y muchas más figuras. Sin embargo, debe hacerse notar que la palabra traducida como serpiente en este pasaje no es la misma que se usa en el capítulo 4, versos 3 y 4. El animal mencionado aquí generalmente era un monstruo de cierto tamaño, Génesis 1:21. Y aunque en dos lugares, Deuteronomio 32, 33, Salmo 91, 13, se usa como paralelo de cobra. Ese mismo animal es equiparado al faraón en Ezequiel 29:3. 29:3. Y algunos creen que era un cocodrilo o podía ser un cocodrilo. No hay necesidad de presumir un truco de manos en los magos del faraón, pues ellos eran maestros de lo oculto. Bueno, pues en el verso 12 habla de la vara de Aarón, AA, y que se traga a las de los magos. La vara de Aarón. Entonces, acabamos de ver que posiblemente las varas parecían varas, pero eran serpientes y cuando las soltaron se multiplicaron, ¿verdad? Era una contra, no recuerdo cuántas eran, no recuerdo si lo dice la escritura, pero ellos hicieron parecer que sus varas eran serpientes o cobras. En el verso 12 dice que la vara de Aarón se traga a las demás, a las de los magos. El simbolismo debió ser un claro mensaje implícito del triunfo israelita sobre Egipto. Por ejemplo, un texto de una pirámide del antiguo reino usa el retrato de una corona tragándose a otra para referirse a la conquista del Egipto superior por el Bajo Egipto. En los textos no se llaman ataúdes, se llaman sarcófagos.
En los sarcófagos egipcios, tragar es un acto mágico que significa la absorción de los poderes mágicos de lo que era tragado. Repito, la absorción. El que se tragaba al otro, ¿verdad? En esa guerra de poder de la oscuridad, adquiría más poder porque se le pasaba el poder del contrario, en otras palabras. De este modo, los magos egipcios deben haber deducido que el poder de sus varas había sido absorbido por la vara de Moisés. O sea, entre ellos era algo común. El que se tragaba al enemigo adquiría el poder del enemigo, se hacía más fuerte. Entonces, ellos dedujeron que la vara de Aarón, que se convierte en serpiente y se tragó a las varas de los magos, lo dedujeron como nos quitaron el poder, el otro recibió más poder. Sabemos lo que dice la escritura, ¿verdad? Aquí estamos viendo el contexto cultural e histórico, cómo ellos interpretaban esto. El Eterno quería manifestarse a ellos para que vieran que sobre todos sus dioses, Él es el gran yo soy. Y no solamente a ellos, principalmente a su pueblo Israel, de que con brazo extendido los iba a sacar de esa esclavitud. Aquí mismo en el capítulo 7, verso 13, vemos el endurecimiento del corazón. Esta segunda mención del corazón endurecido del faraón refleja su decisión de continuar el curso que había adoptado. En los versos 7:14 al capítulo 11:10 vamos a ver las 10 plagas. Veamos en el 7:14 al 11:7. Claro que en la próxima porción vamos a terminar de ver las plagas. Estaremos viendo las plagas como ataque a los dioses de Egipto y también como fenómenos naturales. Muchos han considerado que las plagas eran ataques específicos a los dioses de Egipto. Ciertamente, como dice el verso 12:12, esto es verdad. Era precisamente ataques específicos a los dioses de Egipto. Y es verdad en el sentido de que los dioses de los egipcios eran incapaces de protegerlos y de que esferas supuestamente bajo su jurisdicción fueron usadas precisamente para atacarlos. Es difícil declarar que los dioses individuales eran señalados en particular, pero por otro lado, algunos han sugerido que una secuencia de fenómenos naturales puede explicar las plagas desde el punto de vista científico, al originarse todas en una secuencia de fenómenos naturales. Se puede explicar las plagas desde este punto de vista. Al originarse todas en una seria inundación en los meses de verano, en verano, y prosiguiendo en un proceso de causa y efecto hasta el mes de marzo. Quienes mantienen esta posición a veces admitirán la naturaleza milagrosa de las plagas, considerando el tiempo en que ocurrieron, la discriminación entre egipcios e israelitas, los anuncios previos y la severidad. En relación con cada plaga, citaremos las explicaciones naturales que se han presentado, indicando también cuáles dioses pueden haber sido el blanco de la plaga. Así que nos corresponde a nosotros
guiados por el Eterno, por su Espíritu Santo, decidir qué papel tendrá cada una de estas explicaciones en la comprensión del texto. Capítulo 7, versos 14 al 24, estamos viendo el agua en sangre. Sabemos que el río Nilo era una fuente o la fuente más preciosa de vida de Egipto. La agricultura y en última instancia la supervivencia dependían de las inundaciones periódicas que provenían de un suelo fértil a lo largo de 6.600 kilómetros del río. Uno de sus dioses, el obeso Hapi, H-A-P-I, uno de los hijos de Horus. Olvidé comentarles en el estudio de la paracha anterior que anteriormente, no sé si todavía lo hagan, en el catolicismo, cuando se comulga la hostia que ofrecen al creyente del catolicismo y que le dicen que es el cuerpo de Cristo, ahí está escrito tres letras, ¿sí? En medio está la H y esto alude a este dios que voy a mencionar, al dios Horus. Horus, y a la izquierda está la I, Isis, y a la derecha está la S de Semiramis. Eso es lo que yo llegué a conocer cuando era católica hasta los 16 años. Entonces, aquí está hablando de Hapi, que era uno de los hijos de Horus, de Horus con H. No era técnicamente el dios del río Nilo, pero sí la personificación de sus inundaciones. El rojo sangre, el colorido rojo sangre, ha sido atribuido al exceso tanto de la tierra de ese color como a algas de tono rojo brillante y sus bacterias. Ambas acompañarían una inundación mayor de lo habitual. Y en parte, si es cierto lo del color rojo, precisamente aquí en el área donde vivo, de repente hay áreas de agua roja. Es por las algas que tienen un rojo brillante y sus bacterias. Más aquí estamos viendo que el Eterno está derribando a su Dios, el Dios del Nilo. En vez de la abundante vida que era llevada generalmente por el río, esto llevaba muerte a los peces y también llevaba deterioro al suelo. El fenómeno de las algas con esas bacterias rojas. Y tal fenómeno es puesto como paralelo en admoniciones de Ipuwer. Este fue unos pocos siglos antes de Moisés. En cuanto a que el Nilo se había convertido en sangre y no era potable, no lo podían tomar. El comentario bíblico sobre los egipcios se explicaría como un intento de encontrar agua que se hubiera filtrado por el suelo. Entonces ellos trataban de cavar o cavaban a ver si había agua limpia. En el verso 19 habla sobre baldes y vasijas. La mayoría de las traducciones hacen referencia a recipientes de madera y de piedra, sugiriendo que también se transformó el agua en ellos, se hizo roja. El texto hebreo no dice nada sobre los recipientes. La combinación de palos y piedras es usada en la literatura ugarítica para referirse a las regiones alejadas y desoladas. Un paréntesis, ¿qué es la escritura o literatura ugarítica? Habla de una literatura bíblica
El ugarítico, porque lo vamos a estar mencionando, esta palabra es una lengua semita cuya escritura originó hacia el año 1400 antes de nuestra era. Constaba de un alfabeto de 30 letras, correspondientes al igual de números de sonidos. Nos habla el Internet que los textos ugaríticos fueron actualmente, se puede decir, descubiertos en 1928, hace un siglo. En Ugarit, ahí fueron descubiertos, que traducido es Rash Shamra y Rash ibn Hani. Esto sucedió en Siria, escritos en ugarítico, una lengua semítica del noroeste desconocida hasta el momento. Dicen que hasta la fecha se han encontrado aproximadamente 1500 textos y fragmentos. Así que voy a repetir lo que estamos viendo de los baldes y vasijas, que la combinación de palos y piedras es usada en la literatura ugarítica para referirse a las regiones alejadas y desoladas. El pasaje también incluye canales, lo que sugiere los canales artificiales para la irrigación. Ahí estuvo la plaga del agua en sangre. En el capítulo 8, del 1 al 15, habla de la plaga de ranas. Era natural que las ranas abandonaran las aguas y las riberas colmadas de peces en descomposición. La diosa Eket, estamos hablando de la diosa egipcia, Eket. Eket era vista como una rana y ayudaba en el parto, pero es difícil imaginar cómo esto era visto como una victoria sobre ella. Los magos egipcios no pudieron eliminar la plaga, sino solo hacer todo peor. En el verso 11 habla del endurecimiento del corazón. Estamos en el capítulo 8. 8:11. Aquí se usa un verbo diferente al de las referencias previas. Este verbo, endurecimiento de corazón, significa hacer pesado, y está asociado, por lo tanto, con la, ¿cómo se puede decir esta palabra? La imaginación, muy popular en Egipto. En la escena del juicio, en el libro de los muertos de Egipto, el corazón de quien ha fallecido es pesado en una balanza, y lo podemos ver nosotros en los libros de historia, ¿sí? En una balanza es pesado y en la otra parte de la balanza solamente hay una pluma. Esta pluma representaba a Maat, ¿sí? Que habla de la verdad y la justicia. Es una diosa, Maat, a una vida venidera de felicidad si daba el peso o sería devorado. Así que a eso se llama endurecimiento de corazón, hacer pesado. Se usaba una expresión que decía que su destino después de su muerte sería determinado, y es muy similar a la frase actual de poner un clavo más en el ataúd. Simplemente representa acelerar lo inevitable. Aquí habla de un juicio, un destino, un juicio. En el verso 16 al 19 del capítulo 8, habla de la plaga de los piojos. No es claro a qué insecto se refiere esta plaga, ya que la palabra hebrea usada es mencionada solo en este contexto. La mayoría de los estudios favorecen al mosquito o a la garrapata como lo más probable. El mosquito se reproducía en los estanques formados por las aguas que quedaban luego de la inundación.
en la expresión dedo de Dios puede ser una expresión egipcia que se refiere a la vara de Aarón. El fracaso de los magos y su admisión de que Dios estaba obrando comenzó a hacer cumplir el propósito del Todopoderoso, que muy pronto sabrían su nombre impronunciable. Seguimos en el capítulo 8, verso 20 al 32. Aquí vemos la tierra arruinada por las moscas. El insecto que aparece en la cuarta plaga no es mencionado, y en vez de ellos el texto habla de enjambres, como nubes, usando una palabra que solo está relacionada con este contexto. Las moscas, algo lógico, tanto por el clima como por las condiciones, existían por las ranas y el pescado putrefactos y la vegetación de descomposición. Pero recordemos que todo esto que estaba sucediendo estaba para los egipcios ocasionando un caos, porque todo en cada área ellos tenían sus dioses. Y de esta manera, al haber estas manifestaciones naturales por parte del Eterno, ocasionaba que ellos se conturbaran donde estaban sus dioses. Había un desorden y el rey, que era el Dios que mantenía el orden, se venía bajo todo este argumento. Así que todo esto asociado, la mosca como portadora de antrax dérmico, asociado con las plagas posteriores, la especie que tiene un nombre científico, Stomoxys calcitrans, ha sido la interpretación más popular. Como pestes y portadores de enfermedades, estos insectos llevaron la ruina al país. En el verso 22 del capítulo 8 vemos sobre Gosén. Gosén, bueno, estamos hablando de las plagas. Estas plagas o esto que hemos mencionado de esos textos no afligieron a los israelitas que vivían en Gosén. Aún es desconocida la ubicación precisa de Gosén, pero ciertamente estaba en la parte oriental de la región del delta del Nilo. Verso 26, capítulo 8. Sacrificio detestable a los egipcios. Cuando el faraón ofreció permitirles hacer su sacrificio en la misma tierra, Moisés no reclamó la necesidad de dirigir los rituales en un sitio sagrado, sino que Moisés objetó que eran inaceptables porque sacrificaban lo que era detestable para los egipcios. La matanza de animales era común en la práctica religiosa allí para proveer comida a los dioses, como lo vemos en muchas de sus pinturas. Pero los sacrificios de sangre de animales tenían poco lugar en el culto al sol o al rey o en observancias funerarias, todo lo que era la mayor parte de la religión egipcia. Y a menudo se consideraba que el animal muerto representaba a un enemigo del Dios, con minúscula, del Dios de ellos. En el capítulo 9 del 1 al 7 habla de la plaga sobre el ganado. A esta plaga generalmente se la identifica con el antrax, que se contraía a partir de las bacterias que surgían del Nilo e infectaban a los peces, a las ranas y a las moscas. La diosa egipcia del amor, Hathor, con H, Hathor,
tomaba la forma de una vaca y el toro sagrado Apis, A-P-I-S, era tan venerado que cuando un egipcio moría, se lo embalsamaba y enterraba en una necrópolis con su propio sarcófago. La diosa del amor, Hathor. Capítulo 9, versos del 8 al 12. Puñado de hollín. Aunque algunos han llegado a la conclusión de que las cenizas eran tomadas de un horno de ladrillos que simbolizaba el trabajo de los israelitas, generalmente los egipcios usaban ladrillos secados al sol más que cocidos en el horno. El horno del que se habla aquí en estos textos del 8 al 12 era de cierto tamaño y además podía ser considerado como el lugar donde se quemaban los esqueletos de los animales muertos. El desparramar las cenizas a veces era usado como ritual mágico en Egipto para poner fin a una peste. Aquí puede ser usado así para con la plaga sobre el ganado, pero se traducía en miseria humana. En los textos del 10 al 12 de este mismo capítulo, habla de la plaga de las úlceras o de úlceras. El antrax de la piel sería llevado por la picadura de las moscas que tenían contacto con las ranas y el ganado y producirían úlceras, especialmente en las manos y la piel. Capítulo 9, versos 13 al 35. Habla sobre los efectos del granizo. Destruía el granizo las cosechas, así como dañaba a los seres humanos y a los animales. La indicación del texto sobre cuáles cosechas eran las afectadas, la indicación del texto de los versos 31 y 32 indica que era el mes de enero o el mes de febrero. Gracias al Padre por su palabra. Y en el próximo estudio de esta porción semanal nos ampliaremos un poquito sobre este tema. Amén. Muy bien. Gracias a nuestro Padre amado todopoderoso por su bendición. El Eterno añade bendición a su bendición. Amado Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, oh Adonai, roca nuestra y castillo nuestro. Aleluya. Gracias por este estudio tan hermoso. Gracias, Padre, porque usted usó los fenómenos naturales para derribar a los dioses que para ellos tenían control sobre su creación. Gracias por despojarlos, Padre, de todo principado y potestad del mismo enemigo, la serpiente antigua, y decirles que si ponían su confianza en esto iban a ser derribados, invitándole tanto a los egipcios como a su pueblo hebreo y como a nosotros no poner nuestra mira en ninguna cosa de magia, de idolatría, de dioses paganos, que analicemos, que nos informemos, que validemos todas las cosas para no quedar fuera de su camino. Gracias, Padre, por su palabra. Bendiga a toda la audiencia, bendiga a nuestros hermanos y familias, a todos nosotros como su pueblo Israel. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros Rahamim, compasión y benevolencia, y nos dé su paz, su shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, un abrazo enorme.
Me dice nuestras hermanas del norte de México que está la temperatura bajo cero. Está tremendo el frío en Estados Unidos y en el norte de México. Oremos por ellos, que el Eterno los bendiga de una manera poderosa, sobrenatural. Nos dice que han tenido temperaturas de -5 grados y -3 grados. O sea, de -5 subió a -3. Esperemos que el día de mañana suba la temperatura, el Eterno proteja a su pueblo en todos los países, ciudades, climas, estaciones, lo que el Padre permita en cada uno de sus hijos, sea su cobertura sobre todos nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el Eterno cumplirá su propósito para lo cual nos ha enviado. Tengamos la certeza que así es. Shalom, shalom, un abrazo enorme y hasta la próxima. Sean más bendecidos. Amén, amén.